La palabra de esta tarde, que lo vamos a hacer bien corta, así que como lo vamos a hacer corta, yo te pido que le digas al que está al lado tuyo, cállate, decele. Porque entonces te escucha, porque tiene que ser súper cortito esto, porque obviamente tenemos que terminar a tiempo. Y el título de esta palabra que vamos a compartir con Maca es Dentro del hangar. ¿Ustedes saben lo que es un hangar? Ni idea. El hangar es un tinglado enorme así, como un edificio gigante, en donde en ese tinglado gigante como de chapa enorme se fabrican o se reparan los aviones. ¿Sí? Es un tinglado donde se cierra, entran los técnicos adentro y es ahí donde los fabrican o bien donde los arreglan o los reparan a los aviones. Y queremos hablarle porque todo esto nace de una historia que le vamos a contar al final, y por eso queremos que se den cuenta qué significa esta prédica y por qué le pusimos el título Dentro del hangar. Así es, vamos a estar leyendo Jueces 11:1. No le pasé a los chicos, así que ahí se van a estar apurando. Bueno, Jueces 11:1. Presten mucha atención. Vamos a hablar de un hombre, ¿sí?, que se encuentra en la Biblia, donde hace referencia a una historia que muchas veces nosotros pasamos por lo mismo o por algo parecido, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la vida de Jefté Galaadita, que era esforzado y valeroso, dice la palabra. Era hijo de una mujer ramera. Presten atención. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Es decir, hasta el momento de la historia, Jefté nació como hijo de una ramera, de en ese momento una prostituta, que se había acostado con Galaad, ¿sí? O sea, papá, mamá, nació Jefté. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La cuestión es que Galaad después tiene una mujer, tiene familia, tiene hijos, pero Jefté quedó como la ovejita negra de la familia. Entonces, cuando los hijos, o los hermanos, mejor dicho, de Jefté crecieron, le echaron de su casa. Así es. Dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Los versículos, si quieren acompañar. Así es. ¿Qué versículo sería? No sé, porque 3, yo me lo copié todo. Sería como el 4. Sí, más o menos el 4. Josué del 1 al 7. Entonces, vamos de nuevo. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Con quién te juntás? Decía que está al lado tuyo. ¿Con quién te juntás? Sale a la luz. ¿Con quién te estás juntando? Aconteció, andando en el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron: Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando estás en aflicción? Entonces, acá hay algo súper importante que yo les quiero hablar. Quiero que entren un poquito en la palabra al principio. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. No importaba lo bueno que él podía llegar a ser o lo reconocido que él podía llegar a ser por sus talentos o por sus dones. ¿Por qué? Porque él estaba tildado, ¿sí?, por su pasado, por el pasado de su mamá. Él era hijo de una prostituta, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá?
lo rechazaron por su pasado. Nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Dios es un Dios soberano. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para usarte. Dios, en su soberanía como dueño de todo, Él no necesita que alguien le dé una autorización para usar tu vida o no. Él ya te conoce, Él ya nos conoce como nosotros somos. Es decir, si Él decide usarte es porque Él ya vio algo en vos que a Él le servía para usarte para un determinado propósito. ¿Es o no es así? Entonces, muchas veces, ¿sí?, creemos que Dios no nos puede usar por ese pasado por el cual nosotros estamos tildados. Es hasta que muchas veces creemos que Dios va a salir a pedir referencia de nosotros, a ver si Él puede usarnos o no. Pero Dios no va a salir a pedir referencia tuya. ¿Por qué? Porque si Dios va y le dice a tu mamá, che, ¿será que le puedo usar a Miguelito? ¿Tu mamá qué va a decir? No, si Miguelito es terrible, me contesta en la casa, se porta mal, se va y viene a cualquier hora y me miente. ¿Y Dios qué va a hacer? Ah, bueno, listo, Miguelito. No, Dios ya te conoce. Dios no va a salir a buscar referencia tuya si Él te va a usar o no. Entonces, ¿a qué yo voy con esto? La palabra dice que este hombre fue marcado por su pasado, por el pasado que tenía su mamá, y fue rechazado. Imagínense una persona siendo rechazada por algo que no hizo. Muchas veces nos creamos el cuadro de la vida ideal que nosotros tenemos que tener para que Dios nos pueda usar. Porque las redes sociales nos dicen que Dios nos tiene que usar, entonces tenemos que estar en un determinado lugar o con un determinado entrenamiento para que Dios pueda usarnos. Eso no es. Y ahí es cuando sufrimos. Cuando nuestra realidad no cumple el cuadro ideal que nos están vendiendo en las telenovelas, que nos están vendiendo en las redes sociales, ahí es cuando sufrimos. Cuando nuestra realidad está totalmente a kilómetros de distancia de nuestro propósito. Entonces yo veo acá a este hombre que estaba a kilómetros de distancia de su propósito. ¿Qué hizo? Se fue. Se fue a otro lado, se fue lejos. Y yo muchas veces veo que nosotros, ¿no?, por ahí como adolescentes, como jóvenes, nos preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué será que estoy pasando por este proceso o por este desierto o por esto ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué me echaron de este lugar? Capaz no fue que te rechazaron y capaz no fue que te echaron, capaz caíste en un pecado y se enteró toda la iglesia. O capaz fumaste una vez y te tildaron de drogadicto para siempre. Entonces, no sé cuál es el proceso que hoy estás atravesando vos. Pero en este proceso, nosotros tenemos que entender que Dios es experto en sacar lo mejor de lo peor. Casi me sale mal. Entonces, cuando vos entendés que Dios puede sacar lo mejor de vos, lo mejor del proceso, lo mejor del momento o de la situación en la cual estás atravesando, vos te levantás de una manera diferente.
¿Te quedás llorando por tu proceso? ¿O te levantás y entendés que es un proceso y te preparás? Muchísimas veces nos hacemos la víctima y nos ponemos a llorar en nuestro proceso. Ay, no, Maca, que vos no entendés. En mi casa todos se pelean y yo no me voy a casar nunca porque voy a pelear también. Ay, Maca, pero vos no entendés. Mi papá es, no sé, un narco y nadie me quiere porque mi papá es narco y piensa que le van a matar. ¿Viste esas cosas que por ahí pasan así? Y vos decís, güey, pará. ¿Qué es lo que vos tenés que sanar? ¿Qué es lo que Dios tiene que tratar ahí? ¿Cuál es el proceso que vos tenés que atravesar hoy? ¿Te quedás haciéndote la víctima o te levantás y peleas por tu propósito? Hay solamente dos opciones. Cuando hablamos de pasado, el pasado no se puede cambiar. Y ustedes saben, ¿no es cierto? Todavía, por lo menos, no sé, la tecnología avanza cada vez más rápido, pero si vos pasaste por algo feo, vos no lo podés cambiar. Si yo voy en el auto y piso un pozo o un clavo y la rueda se pincha, yo no puedo decir, no, voy a retroceder y voy a esquivar ese pozo o ese clavo. No, si ya pisaste y reventó la cubierta, no te queda otra que cambiar la rueda, ¿sí o no? Entonces, nosotros pasamos cosas, es pasado. Y queremos llegar a un futuro y decimos, wow, Dios me prometió aquello, Dios dijo esto, Dios quiere una familia feliz para mí, Dios quiere una vida copada, Dios quiere una vida llena de bendición y wow, re lindo lo que Dios prometió. Pero vos mirás tu pasado y mirás el futuro y como que no coincide uno con el otro. Vos mirás tu pasado y decís, wow, yo jamás puedo llegar a ser un pastor, o yo jamás voy a poder llegar a ser un gran líder, o yo jamás voy a llegar a ser ese médico que soñé toda mi vida, o jamás seré ese abogado reconocido que fue mi sueño desde chiquitito. Y es como que vemos muy imposible nuestro futuro porque tenemos un pasado que no lo podemos cambiar. Pero la realidad que tenés vos y yo es que el presente es el que hace la diferencia. Por eso yo, cuando estábamos armando con Maca esta pequeña reflexión, pusimos un subtítulo para este punto y es: pasado más presente es igual al futuro. Es decir, tu pasado no determina tu futuro, porque el pasado va a ser el mismo. El tema es qué haces con ese pasado. Doy un ejemplo. Si yo tengo un padre muy alcohólico y que por culpa de esa adicción él perdió su familia, todos le odian, es el peor padre del mundo. Entonces yo, Cristian, hijo de este padre alcohólico, digo, ¡guau, qué porquería! Nunca voy a tener hijos y si llego a tener hijos lo voy a matar a todos porque me da una bronca y nunca lo voy a perdonar, y lo ves y te sigue dando bronca y te peleas con todo el mundo y nunca lo perdonaste. Tu pasado era un padre alcohólico, peleas, no sé, cosas en tu casa. Tu presente fue el no querer perdonarlo y no querer mejorar eso que estabas pasando. Tu futuro es ser un alcohólico y destruir tu familia y destruir toda tu vida. Pero ¿qué pasa si yo tuve un padre alcohólico? Mi pasado fue el mismo, pero yo decido perdonar, decido mejorar, decido decir, bueno, si mi papá fue así, yo voy a ser el padre ideal y yo voy a buscar en Dios mi modelo y yo sé que voy a ser el mejor padre que haya existido en Argentina. Voy a decir, qué loco que estás escrito. Sí, es que mi decisión del presente es que va a determinar mi futuro. Tu pasado es el mismo, pero tu futuro depende de lo que vos hagas ahora. Es súper importante entender que el proceso por el que pasamos es para formarnos. Jamás el proceso es para hundirnos. El proceso es para que vos puedas crecer y de alguna manera alcanzar lo que Dios quiere hacer con vos.
Es impresionante la cantidad de personas que yo conozco que, por ejemplo, tuvieron un problema muy grave con su pareja, pero re mal, y hoy en día son quienes dan consejos a las parejas en la iglesia. Pues, ¿y cómo puede ser, Cristian? Es súper loco. Es que en su presente, cuando tuvieron la oportunidad, decidieron restaurarlo, decidieron trabajar en su proceso y salir adelante. Así es. El proceso es... Se escucha abajo. ¿Ustedes le escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Hola, 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 hola. Ahí me escuchan. El proceso es lo que a nosotros nos hace avanzar o quedarnos a llorar. Acá hay algo que me encanta, que no describe, pero que yo me imagino que fue así. Si Jefté huyó, ¿no es cierto? Se fue, se le juntaron un par de hombres con el que hacían cosas malas, hablan en otras versión la palabra. Entonces hay un momento en el que su hermanastro lo manda a llamar, lo manda a buscar, porque estaba en un problema, estaba en una situación donde necesitaban que Jefté pueda ir y los pueda ayudar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace ver y entender? Que Jefté estaba preparado. Jefté en su proceso se preparó. Él no se quedó llorando preguntándole: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿qué está pasando? Dios, ¿dónde estás? Él no esperó que lo llamen para prepararse. Él se preparó para que lo llamen. ¿Cuántos adolescentes se están preparando hoy para ser llamados? Porque déjame decirte que el que te rechazó porque eras un adolescente, el que te rechazó por haber caído en pecado, el que te rechazó porque no sabías hablar, el que te rechazó porque no sabías de la palabra, el que te rechazó porque no vio que podías ser un gran líder, te va a venir a buscar, te va a venir a buscar, te va a venir a buscar y te va a decir: yo necesito que vos hables de tu testimonio. Necesito que hables de tu proceso. Dios te llama cuando estás preparado. Típico, el que dice: yo voy a esperar a que Dios me llame, y cuando sienta de Dios, ahí voy a empezar a terminar la escuela de líder y voy a prepararme y voy a dedicarle tiempo a esto. No. Si querés que te llamen, prepárate. Cuando llegó el momento de Jefté, él estaba preparado. En otras versiones se explica que Jefté, cuando estuvo solo en la ciudad de Tob, agarró un grupo de hombres que eran ladrones y los preparó para la guerra. Entonces, cuando de golpe todos los hermanos de Jefté estaban en guerra y sabían que no iban a poder cruzar o ganar esa guerra, vieron que Jefté estaba ya con un equipo preparado para la guerra. Entonces no fueron y le dijeron: Jefté, ¿te animás a sumarte al grupo, al equipo y ayudarnos a la guerra que tenemos ahora? Le dijeron: Jefté, ¿vos te animarías a ser nuestro jefe y liderarnos para conquistar esta guerra que tenemos? Los mismos que te humillaron, que te rechazaron, que te echaron, que hablaron mal de vos, son los mismos que te van a llamar para que vos los lideres. Van a ser los mismos que te van a llamar para que vos seas los que vayas al frente de la batalla. Son los mismos, pero todo depende de qué haces cuando estás en la tierra de Tob. Me rechazaron, me menospreciaron.
hablaron mal de mí, pasé por este problema tan duro. Y cuando estás ahí rechazado, donde nadie te ve, solo en la ciudad de todo, alejado de todo tu grupo, ¿qué hiciste ahí en ese proceso? ¿Te quedaste a llorar? ¿Te la diste en la pera? ¿O dijiste, yo me voy a preparar porque va a llegar un día en el que mi llamado va a tener que dar fruto? Va a llegar un día en el que cuando digan, Jefté, ¿dónde está? Voy a estar acá con un equipo listo para la guerra. Yo te pregunto, ¿cómo vas a estar cuando Dios te llame? O mejor dicho, si Dios te llamara en este instante, ¿dónde estás vos? ¿Estás en el lugar donde Dios quisiera que vos estés? Mira que está al lado tuyo y decirle, más forro, decía que está al otro lado. Prepárate, todo depende de qué hagas cuando tenés que prepararte, qué hagas en ese proceso. Entonces, ¿cuántos me reconocen que están pasando o pasaron por algo duro en su vida? Levántenme la mano y yo levanto la mía. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a sufrir, llorar, guardarlo, haciéndote la víctima, o te vas a levantar y te vas a preparar en ese proceso para ser el mejor? ¿Cuántos se animan a prepararse en ese proceso? Y quiero cerrar con una historia en la cual nació este nombre dentro del hangar. Porque se trataba de una fábrica de aviones que estaba empezando. Ya había ciertos aviones circulando, una de las primeras fábricas que decide empezar a crear aviones también. Y entonces, ya habiendo aviones, esta fábrica elige 2 posibles fabricantes de aviones. Ellos 2 jamás habían creado uno, pero tenían el perfil para hacerlo. Les arma un hangar gigantesco, un galpón enorme a cada uno. Les pone los insumos, todo lo que necesitaban en hierro, en chapa, en todo. Le pusieron todo lo que necesitaban a cada uno. Y los 2 se encerraron en el hangar de cada uno a trabajar en el avión. Nadie desde afuera podía ver lo que hacía cada uno. Estaban adentro trabajando, soldando. Y había uno que fue rápido y eficiente y empezó a armar y a poner los remaches como están creados los aviones y formándolo más o menos como él había visto, tratando de copiar. Y fue el primero en sacar su avión. Es como el Tutti Frutti. Tutti Frutti dijo y sacó su primer avión. Y la fábrica de aviones larga su primer avión. Toda la empresa enorme, todos aplaudiendo, festejando el primer avión de esta fábrica. Dijeron, enhorabuena, elegimos un buen fabricante de aviones. Entonces sale el avión, vamos a ver si puede volar, lo prueban y el avión empieza a volar. Y mientras todos estaban festejando, había otro que seguía trabajando en su avión adentro del hangar. Cuando quisieron ver qué estaba haciendo él todavía estaba forjando las chapas para que tengan más resistencia. Todavía estaba preparando todo para que tengan aún más presión y pueda volar más alto. Y él seguía trabajando en su avión mientras todos los otros festejando y hasta inclusive menospreciando al otro fabricante de aviones. Porque este es un vueltero, este no creo que saque un avión que pueda volar en serio. Y festejando que volaba su avión, al poco tiempo la fábrica de aviones recibe una compra nueva de un avión y dijeron, ¿de dónde sacamos otro avión tan rápido? Entonces se acercaron a este hombre y le dijeron, ¿y cómo está tu avión? Ahora sí está listo. ¿Pero tardaste el doble? Sí, pero ya lo tengo listo. Y cuando saca su avión y lo prueban, es el avión de este hombre que había tardado más tiempo. Fue el avión que más alto haya volado en toda la historia y fue el avión que más larga distancia pudo cruzar de un continente a otro. ¿Saben por qué? Porque él, mientras todos estaban menospreciándolo, todos estaban viendo lo demás, él estaba trabajando donde nadie lo veía. Y Dios a vos te va a trabajar dentro del hangar, donde nadie te ve, Él te está procesando. Y cuando dice, mira no, está verde todavía, Dios te está procesando, Dios está soldando, Dios está preparando tu pasado para que tu tu proceso de hoy sea tu testimonio de mañana. Él te está preparando dentro del hangar. Nadie va a ver los frutos ya, pero te puedo asegurar que cuando toque tu turno y digan, a ver cómo está tu avión va a ser el que más alto va a volar. Tu avión va a ser el que más distancia alcance. ¿Estás preparado? Yo te pido que te pongas de pie.